La muerte del primer alcalde democrático de Málaga, Pedro Aparicio, sorprendió a los actuales miembros de la corporación municipal durante la celebración del Pleno Ordinario de septiembre. La sesión fue suspendida inmediatamente después de que el regidor Francisco de la Torre hiciera pública la noticia. Este viernes, en el funeral, el regidor mostraba su conmoción. De siempre nos tuvimos simpatía, reconociendo cada uno de la tarea que desarrollaba. Yo era diputado de UCD cuando él llegó a la alcaldía en Málaga, luego estuve yo fuera de la política, pero siempre seguí con mucho interés, como natural, los temas de Málaga y siempre desde un plano de simpatía que en los últimos años, yo diría, se transformó en un afecto muy auténtico, muy sólido y un respeto mutuo muy grande, de lo cual me siento orgulloso. Los portavoces de la oposición, Eduardo Zorrilla de Izquierda Unida y María Gámez del PSOE, han realzado el legado del regidor que puso los cimientos para construir la ciudad que hoy conocemos. Se va el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad y se va también con él, o se queda, sus logros políticos y los de mucha gente que tuvo alrededor, porque desde luego transformar una ciudad de una ciudad muy atrasada, una ciudad que fue muy moderna en su momento, fue un logro colectivo que él arrancó porque tenía madera de líder. Se nos ha ido el primer alcalde de esta etapa democrática y yo recordaría sobre todo en su honor porque fue siempre un hombre de diálogo y de consenso. Encabezó, recordemos, el único gobierno en coalición de este ayuntamiento en esta etapa democrática y bajo su mandato, sobre todo en aquella primera época, pues se llevó a cabo la necesaria modernización de esta ciudad. Más de 500.000 de personas han colapsado la capilla central del Camposanto para asistir a la misa por Pedro Aparicio, una misa en la que han estado vetadas las cámaras de televisión por deseo de la familia. En la cita se han congregado los concejales de hoy y los concejales de ayer del ayuntamiento. Entre estos últimos, sus compañeros del Partido Socialista, los que compartieron con él la tarea de gobierno durante los primeros años de democracia. Pues un amigo, una persona de la que aprendí tanto, que me llama la atención y me gustaría decir una cosa, y sobre todo por la gente joven que estudia mucho este tipo de cosas. Si pudiera seguir todas esas estrategias de liderazgo que se siguen, yo creo que podría aprender de la vida de Pedro Aparicio, de su actuación también, fundamentalmente en el ayuntamiento, cómo se puede liderar un proyecto de ciudad y cómo ampliar el horizonte de una ciudad y bueno, cómo trabajar con la constancia, la honradez, trabajar. Tú sabes cómo se trabajaba en casi todo el tiempo. Llegábamos a las 7 y salíamos a las 3 o las 4 de la mañana. Ese era nuestro horario, domingos incluidos. Tuvimos con él una época apasionante de nuestra vida política, pues sin duda te ha dejado una huella muy fuerte por su amistad y sobre todo porque era una persona en el trato corto, muy cariñosa, muy amable, muy ingeniosa, muy inteligente, culta y una persona que te marca sin duda. Bueno, el ayuntamiento que cogimos era un ayuntamiento predemocrático, como es lógico, donde pues no había prácticamente de nada. No es que hubiera más gastos que ingresos como puede ocurrir ahora, es que no había ingresos sencillamente, ¿no? Y a lo mejor contábamos que teníamos 2 coches de la policía municipal, 3 motos, a ese nivel estoy hablando, ¿no? Es decir, se hizo un trabajo titánico por parte de Pedro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Málaga se lo tiene que agradecer. Pedro es una persona excepcional por varias razones. Primero, como alcalde, fue un alcalde de un gran impacto en la ciudad, en un momento crítico de la ciudad, supo entender cuál era el futuro de esta ciudad y trabajó enormemente. Pero en fin, eso se conoce. Después fue un político peculiar, singular, un libre pensador, quizás a veces un verso suelto, con respecto a la relación nuestra en el partido, siempre afable, cortés, inteligente, pero con su propio criterio. Coinciden los políticos entonces en destacar que eran otros años para gobernar, muy diferentes a los actuales. Entonces, dicen, había lealtad entre las instituciones. Prueba de ello ha sido el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, también presente en el funeral. Estoy aquí simplemente por una gran razón. Por la amistad que me unía a Pedro Aparicio, más que por la relación, diríamos, de partido y
y también por los años que coincidimos, él siendo alcalde y yo presidente de la Junta de Andalucía, pero fue una relación entrañable, y él era un gran caballero, que es lo que recuerdo de él, un gran caballero, sabía ser, sabía estar, tenía un humor inglés que hacía todo muy agradable el contacto, y fue un gran alcalde también. Creo que él se dio cuenta de la potencialidad que tenía Málaga, y yo creo que él se dio cuenta de que tenía que situar a Málaga en el contexto europeo, aprovechar los recursos materiales, la proximidad a las personas que tenía. En fin, se nos ha ido y es una gran pérdida. Para la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, el gobierno de Aparicio tuvo luces y sombras. Ella prefiere quedarse con las luces de la persona de quien tomó el bastón de mando de la ciudad. Pedro Aparicio es el primer alcalde de la democracia en un momento muy complicado para nuestro país. Es un hombre que pertenece a una generación a la que pertenecía Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Felipe González, Alfonso Guerra, gente que buscaron el consenso por encima de todo para resolver los problemas en nuestro país. Hicieron una constitución, hicieron los ayuntamientos democráticos, él transformó un ayuntamiento franquista en un ayuntamiento democrático, con una coalición muy complicada, y yo creo que demostró esa capacidad de negociación, ¿no? Sus últimos años no fueron los mejores de su carrera política. Sentí mucho la salida que tuvo del ayuntamiento, creo que nadie se la merece, pero él tampoco se merecía las dificultades físicas que tuvo para poder salir el día que a mí me nombraron y me eligieron ya en el pleno alcaldesa de Málaga. Y lo recuerdo con cariño, y lo recuerdo como una persona razonable, una persona muy culta, una persona pues que miraba el mundo desde los casi 2 metros que medía. El primer alcalde democrático de Málaga era madrileño, cirujano y socialista, pero además estaba graduado en la Escuela de Periodismo y también ejerció como profesor de la universidad. Le han recordado también como un muy buen conservador. Bueno, yo lo recuerdo, no coincidí con él en la etapa en que él era alcalde de esta ciudad, pero luego con posterioridad, cuando yo sí estaba en el ayuntamiento de concejala y él ya no estaba de alcalde, sí tuve oportunidad de conversar con él. Nos encontrábamos en algunos actos, en algunas comidas, y recuerdo, bueno, me gustaba mucho hablar con él, no de política, de cualquier tema de la vida. Me gustaba esa visión que tenía de las cosas y siempre aprendía algo cuando hablaba con él. Fue muchísimo más que el alcalde de Málaga. Pedro Aparicio primero lo que era un auténtico humanista. Era una persona que no solo era un gran cirujano, no solo era un gran amante de la música, que era una de sus pasiones, era un gran profesor de la universidad, y la verdad es que la pérdida de la universidad es grande, ¿no? Ayudó además mucho a que se creara la universidad tal y como la entendemos, ayudó también a la creación del parque tecnológico, y que digamos que es ese elemento que ha vertebrado también la universidad. Hizo muchísimas cosas por la ciudad y desde luego también por la comunidad académica. El cuerpo de Aparicio ha sido incinerado y sus restos serán depositados en su ciudad natal, en Madrid. Por su fallecimiento, las banderas de la ciudad ondean a media asta. En su memoria, el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento le otorgará la medalla de la ciudad a título póstumo y se le dedicará una calle.